El humanismo. Como una de las características del Renacimiento, surge un fuerte interés por la recopilación de los códices antiguos, un análisis y asimilación del espíritu de la cultura griega, y estos elementos dan origen al movimiento llamado humanismo. El humanista del Renacimiento era por definición un erudito, un hombre culto, enamorado de la antigüedad, preocupado por el estudio de todas las disciplinas en el campo del saber. En el Renacimiento surgieron grandes filósofos identificados con el humanismo, como Nicolás Maquiavelo, Martín Lutero, Tomás Moro, Nicolás Copérnico y Erasmo de Rotterdam. Nacido en Rotterdam, Holanda, en 1469, recibió una buena educación impregnada por el estudio de la literatura y las lenguas grecolatinas propias del humanismo renacentista, movimiento del que fue uno de sus máximos y más refinados representantes. En 1500, Erasmo se doctora en teología por la Universidad de Turín y en 1521 se establece en Brasilia, ciudad en la que había surgido un importante grupo de humanistas reformadores. Erasmo de Rotterdam propone un mensaje optimista del hombre y del mundo. Cree en las posibilidades del ser humano. Erasmo ejerció una gran influencia en toda Europa, no solo por su labor como lingüista, en la que el maestro indiscutible, sino porque plantea la renovación del cristianismo, convirtiéndose así en la gran figura del humanismo cristiano en su época y en los siglos posteriores. Obras escritas. Las obras de Erasmo fueron consideradas peligrosas para los dogmas y los funcionarios de la Iglesia oficial e incluidas en el índice de los libros prohibidos en 1559. Adagios 1500. Manuel del Caballero Cristiano 1503. Sobre el método de estudio 1511. Elogio de la locura 1511. Educación del príncipe cristiano 1516. Traducción del Nuevo Testamento al latín 1516. Paráfrasis del Nuevo Testamento 1516. El empirismo. Para conocer al fondo el término empirismo debemos proceder a la determinación de su origen etimológico. Esta palabra procede del griego y se compone de tres partes que son prefijo en, que se equivale a antes, la palabra peira, que significa tratar, y el sufijo ismo, que se traduce como doctrina o actividad. El concepto del empirismo se utiliza para describir el conocimiento que nace de la experiencia. También se trata de una estructura de tipo filosófica basada justamente en los datos que se desprenden de toda experiencia. Para la filosofía, el empirismo constituye una teoría relacionada con el conocimiento que acentúa el valor de la experiencia y de la percepción sensorial en el surgimiento de ideas. Para que el conocimiento sea válido, debe ser probado a través de la experiencia, que de esta forma se convierten en la base de toda clase de saber. Francis Bacon, filósofo y político inglés, nacido en Londres. Era hijo menor de la señora Nicholas Bacon, alto magistrado del gobierno de Isabel y nombrado por ella misma guardián del Gran Sello. En 1582 empezó a ejercer la abogacía y la magistrada 4 años más tarde. En 1584 obtuvo un escaño en la Cámara de los Comunes por mediación de su tío, el barón de Burghley, y a la sazón Lord del Tesoro. Durante 36 años se mantuvo como parlamento y fue miembro de casi de todas las comisiones importantes de la Cámara Baja. Bacon consideraba que el silogismo es un instrumento que se presta a discusiones sin fin, que constituye un instrumento de pura especulación. Sirve para discutir, pero no para investigar. Obras escritas. Los escritos de Bacon se engloban en tres categorías: filosófica, literaria y política. El avance del saber, 1605,
Novum Organum o Indicaciones relativas a la interpretación de la naturaleza, 1620. De la proficiencia y progreso del conocimiento, 1626. Ensayos sobre moral y política, 1597. Y Nueva Atlántida, 1627. John Locke fue último gran pensador inglés del siglo XVII, nacido en Greaton, Somerset, en 1632, fallecido en Greaton, Somerset, en 1632, fallecido en Oak, en 1704. Miembro de una familia de mercaderes cerca de la ciudad de Bristol, Locke parecía destinado a la vida eclectista. En 1658 se doctoró en la Universidad de Oxford, aunque su especialidad era la medicina, y mantuvo relaciones con respectos científicos de la época como Isaac Newton. John Locke fue también diplomático, teólogo, economista, profesor de griego y retórica, y alcanzó renombre por sus escritos filosóficos, en lo que asentó las bases del pensamiento político liberal. Obras escritas: Ensayo sobre gobierno civil, 1660 a 1662. Ensayo sobre la ley de la naturaleza, 1664. Ensayo sobre tolerancia, 1667. Carta sobre la tolerancia, 1684. Tratado sobre el gobierno civil, 1689. Ensayo sobre el entendimiento humano, 1690. Algunos pensamientos sobre la educación, 1693. El racionalismo, corriente filosófica que se desarrolló en el siglo XVII en Europa y que se caracteriza por afirmar que la razón es la fuente de nuestros conocimientos. También rechaza la idea de los sentidos, ya que puede engañar. Defiende las ciencias exactas, en concreto de las matemáticas, y dice que poseemos contenidos innatos, es decir, ya nacemos con conocimiento, solo tenemos que acordarnos de ellos. En un sentido más general, el término racionalismo remite a toda doctrina filosófica que considera que la realidad es inteligente, es decir, que tiene un carácter racional. En este sentido, muchas otras filosofías son y fueron llamadas racionalistas, como el sostenidas por Parménides, Platón o Hegel. René Descartes, nacido el 31 de marzo de 1596, en La Haye de la Tureza francesa, pertenecía a una familia de la baja nobleza, siendo su padre Joachim Descartes consejero en el Parlamento de Bretaña. La temprana muerte de su madre, Jeanne Bourg, pocos meses después de su nacimiento, le llevaron a ser criado en casa de su abuela materna. Obras escritas: Discursos del método, 1637. Mediaciones metafísicas, 1641. Principios de la filosofía, 1644. El Tratado de las Pasiones, 1649. El Tratado del Hombre, 1664. Immanuel Kant, filósofo alemán considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna, nacido en Königsberg el 22 de abril de 1724, Kant se educó en Königin Federano. En la Universidad de Königsberg, en la escuela, estudió sobre todo los clásicos y la Universidad Física y Matemática. En 1755, ayudado por un amigo, reanudó sus estudios y obtuvo un doctorado. Después enseñó a la universidad durante 15 años y dio conferencias de ciencia y matemáticas. Y sus obras escritas fueron Crítica de la razón pura en 1781, Crítica de la razón práctica en 1790, Crítica del juicio 1793, La religión dentro de los límites de la mera razón 1793 y Por la paz perpetua 1796.